Buenas noches, amigas y amigos de Radio Caracas Televisión. Después de las elecciones internas del Partido Social Cristiano Copey, Eduardo Fernández se fue dedicando cada vez con más intensidad al trabajo en una fundación en cuya creación él participó muy activamente y fue el principal promotor, que se llama Pensamiento y Acción. Y desde allí han venido proponiendo una serie de soluciones concretas a los problemas fundamentales del país. Y a algunas de esas soluciones nos referiremos más adelante. En días pasados, él alertó sobre el peligro inflacionario, hiperinflacionario en el país y sobre el estado de paralización en que se encuentra la economía nacional. Vamos a hablar un poco sobre ese tema. Cómo no, Marcel, con mucho gusto. Efectivamente, en Pensamiento y Acción estamos reuniendo gente de distintas disciplinas y de distintos puntos de vista para pensar, para repensar a Venezuela. Lo que un gran autor que a mí me apasiona mucho leer, que se llama Michael Novak, llama el pensamiento práctico, el intelecto práctico, es decir, ¿qué está pasando en Venezuela? ¿Qué está pasando, Marcel, desde hace muchos años, tal vez coincidiendo con el boom petrolero en 1974? El país eligió clamorosamente a Carlos Andrés Pérez para su primer gobierno y 5 años después su administración estaba muy desacreditada. Después pasó lo mismo con el presidente Luis Herrera, elegido con gran esperanza, con gran expectativa, 5 años después, gran descrédito en la opinión pública. Lo mismo pasó con Jaime Lucinchi, lo mismo pasó con Carlos Andrés Pérez II. Y está pasando lo mismo ahora. Con Rafael Caldera está ocurriendo que fue elegido una especie de última esperanza. Vamos a apelar a la experiencia, a la sabiduría, a la honestidad de este hombre para que salve al país. Apenas ha transcurrido año y medio, faltan 3 años y medio del periodo y la tendencia en las encuestas de opinión pública es que el país siente que los problemas no se resuelven, sino que se agravan. Entonces, en la Fundación Pensamiento y Acción nos hemos planteado este problema. ¿Qué es lo que está fallando? ¿Son los elegidos? ¿Son los electores? ¿Es que los electores nos estamos equivocando al elegir a nuestros gobernantes? ¿Es que los gobernantes que hemos elegido son muy malos? ¿Qué es lo que pasa? Y el problema de fondo que quisiéramos invitar a una reflexión es, ¿no será el sistema mismo? ¿No será que está colapsando el estatismo también en Venezuela? El estatismo ha fracasado en el mundo entero, pero por lo visto la noticia no ha llegado hasta Venezuela. Sí, creo que Corea del Norte, Cuba, y bueno, Quedan, ya Cuba empezó a llegar, Corea del Norte y ya incluso Venezuela. en Cuba empiezan a haber signos Sí. de apertura. Entonces, la invitación que yo formulo con esta declaración es, señores, este país no aguanta más fracaso. No podemos ser indiferentes frente al fracaso de esta administración. Tenemos que hacer algo. Hay que asumir además una actitud positiva, constructiva, ver las cosas buenas que están ocurriendo, porque también están ocurriendo algunas cosas muy positivas. Por ejemplo, la apertura petrolera, que tenemos que verla no como con resignación, en virtud de que la situación económica del país es tan mala, no nos queda más camino que adoptar esta política. No, esta es la señal más positiva que Venezuela está enviando, como se diría en lenguaje vaticano, urbi et orbe, al país y al mundo, de que damos un paso en la dirección correcta, en la dirección de modernizar a Venezuela. Porque lo importante de la inversión que se hace en el área petrolera es el efecto multiplicador que va a tener. Pero también este razonamiento muy lógico. Si la apertura es buena para el petróleo, debe ser buena para el resto de la economía. Yo lo que planteo es lo siguiente. Vamos a darle una oportunidad a la libertad. Vamos a darle una oportunidad al potencial creativo que tienen los venezolanos, cada uno de los venezolanos, y vamos a liberar al país las fuerzas productivas, las fuerzas creativas de este país, que son inmensas. Este país tiene un potencial de desarrollo fabuloso y a mí lo que me produce es una gran angustia cuando veo que nuestros vecinos están aprovechando el tiempo. Ya no es que no somos suizos y que solamente los suizos se pueden desarrollar. Es que nuestros vecinos latinoamericanos están aprovechando el tiempo y nosotros nos estamos quedando rezagados. Y lo que yo planteo, lo que propone la Fundación Pensamiento y Acción es, caramba, hagamos lo que hay que hacer para poner a Venezuela a la cabeza del desarrollo del hemisferio, del Pero fíjate, continente. en materia de apertura petrolera, Venezuela tiene ya
varios años discutiendo este tema. De hecho, desde que se produce la nacionalización del petróleo, o sea, hace 20 años, se ve que siempre quedó la idea de que a lo mejor se estaba cometiendo un error y por eso se dejó una ventanita abierta para que algún día se pudiera corregir esa decisión. Son 20 años dándole vuelta al tema para adelante, para atrás. Yo veo que en Rusia, que es un país con muchísimos más problemas que Venezuela, mucho más complicado, mucho más deteriorado que Venezuela, tomaron su decisión y el otro día leí creo que fue en el Financial Times, que la Exxon y los rusos firmaron un acuerdo por 16.000 millones de dólares de inversión. O sea, no tuvieron que esperar 20 años, que es lo que nos pasa a nosotros, que todo lo que vamos a hacer y se retrasa y se difiere y se pospone. Yo decía en esa declaración a la que tú haces mención y que hemos comentado antes de comenzar el programa, que aquí en Venezuela está pasando una cosa angustiosa. El propio gobierno dice con frecuencia, de cuando en cuando, las cosas que hay que hacer. El gobierno sabe qué es lo que hay que hacer. Por ejemplo, corregir y rectificar el déficit fiscal. Están haciendo un esfuerzo importante. Reestructurar la administración pública. Sabe que hay que privatizar. Sabe que hay que modernizar el régimen de seguridad social. Sabe que hay que reformar el régimen de prestaciones sociales, entre otras cosas, para estimular el aparato productivo, para aumentar el empleo en Venezuela. Habría mucho más empleo en Venezuela con un sistema más moderno de prestaciones sociales. ¿Y por qué no se hace un acuerdo entre el gobierno y la oposición? Perdóname, déjame terminar la listica. Para aumentar los salarios también hace falta modernizar esto. Ahora uno lo que se pregunta es, ¿qué ocurre que no pasamos de las declaraciones a los hechos? Por ejemplo, un caso muy recientico que tenemos, la firma del pacto antiinflacionario. Yo creo que en el pacto antiinflacionario hay también muchas cosas positivas. 3 veces se repite en ese pacto que hay que modernizar el régimen de prestaciones sociales, como compromiso del gobierno, como compromiso de los empresarios y como compromiso de los trabajadores. Se firma solemnemente eso, pero cuando se van a hacer las primeras reuniones para ejecutar aquello que ya se convino que hay que hacer, entonces algo misterioso ocurre, que empiezan los diferimientos, las posposiciones, y no terminamos de hacer las cosas que tienen que hacerse. Mientras tanto, hace unos días, Marcel, 3 o 4 días, terminó en Denver, Colorado, en los Estados Unidos, la primera reunión de lo que va a ser el hemisferio occidental dentro de muy pocos años. Allí ya ni siquiera se está hablando de NAFTA, ya la NAFTA es una etapa superada. Ya se está hablando de la integración económica de América Latina con base a un documento suscrito solemnemente por los presidentes de todos los países del hemisferio en Miami en diciembre pasado. Nuestro presidente, el presidente de Venezuela, suscribió ese documento también, donde nos comprometemos a una política económica modernizadora, de apertura, que ponga a nuestro país adelante. ¿Qué ocurre? Que a Denver la representación de Venezuela, tanto del sector oficial como del sector privado, fue muy poco numerosa, tal vez representativa, pero no suficientemente representativa. En cambio, los otros países, Argentina, Chile, Brasil, Colombia, estaban un gentío allí, porque allí es donde se está construyendo los lineamientos de lo que va a ser el futuro de este continente. Mientras tanto, la CEPAL informa que Venezuela es el país del hemisferio que tiene la más alta tasa de inflación. Somos el país del hemisferio que tiene la más acentuada caída del Producto Interno Bruto. Somos el país del continente que tiene la más alta tasa de desempleo y somos el país del continente que tiene el más alto índice de déficit presupuestario. En este cuadro, yo sí creo que hace falta diálogo y que hace falta entendimiento. Yo creo que es importantísimo que haya un consenso de todas las fuerzas fundamentales, consenso de los factores de la producción, de los empresarios, de los trabajadores, que parece que están dispuestos. Es más, tengo la sensación de que están incluso más dispuestos que el gobierno. Hay reuniones recientes donde los empresarios y los trabajadores han demostrado una formidable disposición, pero ha habido contradicciones entre ministros muy importantes del gabinete. Por eso yo no puedo desaprovechar este programa tan importante que es Primer Plano sin dirigirme al presidente de la República y decirle: en sus manos está convocar a la unidad nacional con vistas a modernizar a Venezuela. No hay derecho a que este gobierno también fracase. Es importante, nos duele a todos, nos interesa a todos, como lo acaba de decir el diputado Nelson Chiti en el Congreso.
No podemos ser indiferentes al fracaso también. Este país no aguanta otro fracaso porque ¿qué pasa, Marcelo? Que empieza a cobrar fuerza la idea de que una aventura primitiva, salvaje y bárbara, de fuerza, un señor que ponga unos cañones y unos aviones en la calle, va a resolver el problema. El problema tenemos que resolverlo los venezolanos, inteligentemente, dándonos cuenta que el viejo sistema ya no funciona más, que hay que construir un sistema nuevo, que tenemos que inspirarnos en el ejemplo positivo de otros países de América Latina que están teniendo éxito. No nos copiemos los errores. Vamos a venezolanizar las políticas económicas que han tenido éxito en el mundo, derrotar la inflación, porque no podemos consolarnos porque en el mes de junio bajó la inflación. Primero venía demasiado acelerada. La baja es a partir de la comparación con el mes anterior que venía altísima. Pero además es una baja estacional. Los factores que generan y estimulan la inflación siguen ahí presentes. La gente no puede soportar el costo de la vida. El problema del desempleo se está haciendo cada vez más grave y el problema de la inseguridad está muy vinculado con el tema de la mala situación económica. El potencial que tiene Venezuela es tan grande que si el presidente se resolviera con adoptar las medidas correctas, como por ejemplo la de la apertura petrolera, qué bueno que se restituyeron las garantías constitucionales y yo saludo como un hecho positivo la restitución de las garantías constitucionales. Qué malo que el precio que hubo que pagar para restablecer las garantías constitucionales hayan sido una serie de leyes que están en la misma dirección de más estatismo, de más controles, de más mecanismos arbitrarios, burocráticos, que frenan el potencial de desarrollo del país. Pero en todo caso vamos a aprovechar los signos positivos y que la apertura petrolera no sea para más de lo mismo. Que la apertura petrolera sea para, a partir de allí, iniciar una gran tarea de reconstrucción nacional. Que no se vea la apertura petrolera como ahí nos viene un poquito más de recursos financieros para mantener el viejo régimen rentista